Estimados hermanos, a nuestras distinguidas amistades que el día de hoy se encuentran en medio nuestro, a todos los saludo con la paz de Dios. Doy gracias a Dios juntamente con ustedes, hermanos, por la bendición que nos permite el Señor de estar congregados en su templo para celebrar culto para honra y gloria de su nombre. Y me dispongo en su nombre bendito a disertar algunas razones sobre este tema que se ha titulado La esperanza bienaventurada, y que con su ayuda expondré encomendado a su gracia bendita, tomando como base el versículo 13 del capítulo número 2 de esta epístola, que dice en el nombre de Jesucristo. Leeré desde el versículo 11. Dice en el nombre del Señor: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. La esperanza bienaventurada, bienaventurado pues es dichoso, es feliz, y esta esperanza bienaventurada, hermanos, refiere a todo aquello que Dios ha prometido a través de su palabra, y que nosotros como cristianos y todos los justos que desde la antigüedad le han servido, pues esperamos obtener cuando el Señor aparezca en su segundo advenimiento, como la transformación de nuestro cuerpo, como ir a heredar las moradas que Él ha preparado. Y esta esperanza bienaventurada, de modo como lo escribe el apóstol San Pablo a Tito, de una manera similar habla el apóstol San Pedro a la Iglesia Universal, y también el apóstol San Juan. El apóstol San Pedro menciona lo siguiente en su primera epístola, capítulo 1 y versículos 3 al 5, dice en el nombre de Jesucristo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Y exhorta más adelante a la santidad en este mismo capítulo. El apóstol San Juan escribe lo siguiente, capítulo 3 de su primera carta, dice en el versículo 1 al 3: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Hace no mucho tiempo nos tocó predicar este tema, no hace mucho tiempo, y preguntábamos de todos los
llamados al reino de los cielos, todos estaremos esperando esta manifestación gloriosa del gran Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, aquí nos dice cómo esperar, ¿verdad? Viviendo en este siglo templada y justa y piamente. ¿Y podrá alguien que no esté viviendo templada y justa y piamente estar esperando? Y respondíamos con una parábola del Señor Jesús, en la que ilustra el reino de los cielos con 10 vírgenes. Unas sí estaban viviendo justa, pía, templada, justa y piamente, de una manera prudente, las otras no, pero todas esperaban a su Señor, solamente que unas apercibidas y otras no. ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, que solamente las que esperaban viviendo templada y justa y piamente pudieron alcanzar esa esperanza bienaventurada, pudieron entrar a las bodas. Y las otras, aunque también lo esperaban, no pudieron entrar, porque cuando regresaron de ir a comprar aceite, ya estaba cerrada la puerta. Ábrenos, Señor. Ya la puerta se había cerrado. Bien, estimados hermanos, y para nuestros amigos, solamente puede vivir esperando esta esperanza bienaventurada, pasando a otro punto, el que, así como dice el apóstol San Pedro, el apóstol San Pablo y el apóstol San Juan, hemos sido beneficiarios, dice el apóstol San Pablo, de la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres. Es decir, que hemos recibido la salvación por gracia de Dios. Como dice el apóstol San Pedro, que hemos sido beneficiarios de la grande misericordia de Dios y hemos sido regenerados en esperanza. San Juan, que hemos sido beneficiarios de, que hemos sido llamados o hemos sido hechos hijos de Dios. Las tres son similares. Uno menciona la gracia de Dios, el otro menciona la misericordia de Dios, el otro menciona el amor de Dios. El resultado: por la gracia se obtiene la salvación, el otro menciona por la misericordia de Dios se obtiene la regeneración, y el otro menciona por el amor de Dios se obtiene ser hijos de Dios. Pero es una manera simil de hablar sobre este asunto. Y solamente estos beneficiarios de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios, regenerados, salvos, hijos de Dios, podemos tener o vivir con esa esperanza viva, vivir esperando esa esperanza bienaventurada, tener esa esperanza en Él, de obtener una herencia incorruptible, reservada en los cielos, de ser semejantes a Él cuando le veamos como Él es. Gloria a Dios. De otra manera, ¿no? Ya se nos explicó la diferencia de el rico y Lázaro. ¿Estás trabajando? Y no es que los antiguos... Me dijo tu morrillo, le pregunto por ti. Claro que los antiguos sabían sobre esta esperanza. El salmista David mencionó en el Salmo capítulo 15, versículo 17, yo en justicia, capítulo 17, versículo 15, yo en justicia seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Todos los justos de la antigüedad también, viviendo, así como ahora para la iglesia de estos tiempos, se nos ha explicado, ellos también vivían con esa esperanza de ser saciados al despertar a la semejanza de Él. Por eso se nos explicó la diferencia entre el rico y Lázaro. Como Lázaro, habiendo padecido muchas cosas, enfermedad, hambruna, olvido, pudiéramos decir, porque
no se parece que alguien viera por él. Y el rico en mucha holgura, vistiéndose de púrpura y lino fino y haciendo banquetes con esplendidez cada día. Al final de cuentas, podemos decir que el rico obtuvo que ni se esperaba. No había puesto atención, lo que no había quizás puedo considerar. Y sin embargo, aquel hombre que alguien pudiera decir, pues qué vida tan mísera, qué vida tan difícil, tan dura, pero al final de cuentas, estando en el seno de Abraham, ahí siendo consolado, sabía que esta vida era pasajera. Y no necesariamente, hermanos, estamos hablando de que haya menester de padecer todas estas cosas en todos. Eso le tocó a él. Pero entendemos también que allá en esa parábola se menciona que estaba con el padre Abraham. Y el padre Abraham, pues él fue un hombre muy rico, de muchos bienes, muchas riquezas. Quizá tenía lo suficiente, claro, porque Dios se lo dio, para vestirse de púrpura y de lino fino, y de hacer banquetes cada día con esplendidez, si él así lo quería. Pero sin embargo el apóstol San Pablo nos dice que ellos confesaron ser peregrinos y advenedizos aquí sobre la tierra. Y aunque tenían lo suficiente para hacer unos grandes palacios, y así lo hubieran deseado, y haber establecido una ciudad aquí en esta tierra, ellos esperaban la celestial. Nos dice el apóstol San Pablo lo siguiente de los profetas: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa, porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Pero él podía haber construido una ciudad, pero vivía en cabañas, vivía en tiendas, porque esperaba una ciudad permanente, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Y nos sigue diciendo más adelante lo siguiente: porque conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Ellos alcanzaban a ver, a contemplar esta esperanza y a vivir esperando esa esperanza bienaventurada. Estar bien ubicado en esto, hermanos, en la esperanza, poner nuestros ojos de la fe, nuestra convicción en ello. Esto nos afirma, nos ayuda para alcanzar a mirar la diferencia entre las cosas que hay aquí y lo que hay allá. Amén. Mire Moisés tenía a su disposición las riquezas de los egipcios, porque vivía en el palacio de Faraón, siendo llamado hijo de la hija de Faraón, pero renunció a todas esas riquezas temporales de pecado para ir a padecer, para ir a ser afligido con el pueblo de Dios. Y alguien pensará,
¿Qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de decisión es esa? Teniendo a su disposición las riquezas de los egipcios, prefiere ir a sufrir con sus hermanos. Pero nos dice lo siguiente la Escritura: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Mucho se habla de los tesoros de los egipcios y se hacen exposiciones de algunos de los tesoros que se han encontrado algunos arqueólogos en las tumbas de dignatarios grandes en aquellos tiempos, sea faraones o faraonas, y se exhiben estos tesoros, parte de ellos, y los tienen como muy valiosos. Moisés, teniendo a disposición, pues vamos a decir, en gran parte la mayoría de los tesoros de los egipcios, él alcanzó a comparar y alcanzó a ver que era mayor que los tesoros de los egipcios ir a ser afligido con el pueblo de Dios, el vituperio, porque miraba a la remuneración. Y lo mismo hizo el apóstol San Pablo, que dice que tenía tantas cosas como humano aquí en la carne, pero él dice que por el amor de Cristo lo había perdido todo. En la epístola que escribe a los Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8, dice en el nombre de Jesucristo: pero las cosas que para mí eran ganancias, he las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Lo había perdido todo, pero no le importaba, lo tomaba como estiércol, como pérdida, para ganar a Cristo. ¿Por qué, estimados hermanos? Porque como él mismo menciona, esa esperanza alcanza, o por medio de esa esperanza alcanza a ver el cristiano, que es mayor lo que hemos de recibir de parte de Dios. Y él menciona lo siguiente en el capítulo 8, versículo 16 de la epístola a los Romanos. ¿Quiénes pueden comprender esto? Pues como ya mencionamos al principio, los que hemos sido salvos, los que hemos sido regenerados, los que por gracia de Dios, por su grande amor, hemos sido llamados o somos llamados hijos de Dios. Porque para nosotros, para los hijos de Dios, son estas cosas, estas promesas. Y menciona el apóstol San Pablo lo siguiente en el versículo 16: porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Pero el que no es hijo de Dios, el que no ha sido regenerado, el que no ha sido salvo, de manera automática, pudiéramos decirlo así, su esperanza está en lo de aquí, de la superficie de la tierra. No da para más. Así estaba el rico. Él pues, con vestirse de púrpura y de lino fino y hacer banquetes con esplendidez, con eso daba
como un éxito su vida. Con eso se da por satisfecho, mientras el otro deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa de aquel hombre, y con llagas y los perros que venían delante de sus llagas, pues él sabía que eso era pasajero y que había al fin de sus días, al fin de su vida, obtener todo aquello que el Señor había preparado o ha prometido para los que creen en Él y le sirven. Estimados hermanos, en una comparación de similitud de condiciones, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, encontramos a los dos que se encontraban crucificados a los lados del Señor Jesús. Los dos pusieron su esperanza en el Señor Jesús. Los dos, de acuerdo a las Escrituras, los dos pusieron su esperanza en el Señor Jesús, pero diferente esperanza, porque uno creía en el Señor y el otro no creía. Y uno decía: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Sálvame de morir, no quiero morir. Si tú eres el Hijo de Dios, demuéstralo y baja de la cruz y creeremos en Él, decían otros. Su esperanza era seguir viviendo. Jesús baja y salva. El otro no. El otro creía en Él, pero su esperanza no era seguir viviendo, su esperanza era: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el padecimiento, porque el sufrimiento, porque el dolor, todo eso pues aquí es pasajero y se habrá de terminar. Pero habiendo recibido esa esperanza bienaventurada, nos dice la Escritura, y todo esto lo han conocido aquellos que han servido al Señor desde la antigüedad y que han padecido, pero ellos saben esto. Capítulo 7 del libro del Apocalipsis, versículos 16 y 17 dice: no tendrán más hambre. Lázaro tenía hambre y decía hartarse de las migajas, pero sabía que allá no tendrán más hambre, ni sed, ni sol caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua. Y si lloraba, Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Por eso prefería el vituperio de Cristo Moisés en comparación de las riquezas de los egipcios. Bueno, pero si sufre, si padece, si tiene dolor, si tiene enfermedad, si tiene que morir por el servicio a Cristo, dice lo siguiente en el versículo 4: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Entonces imagínese, hermano, aquel hombre crucificado también y quebrándole los pies, las piernas para que dejaran de existir o para que su muerte fuera más rápida, mientras uno con cada golpe y con cada falta de respiración sentía que se le acababa su esperanza, porque él quería seguir viviendo, su esperanza estaba aquí en la tierra. El otro con cada golpe y cada dolor sentía que su esperanza estaba más cerca, porque estaría en el paraíso con el Señor, donde no hay más llanto ni dolor ni ninguna otra cosa que lo aflija. Hermanos, los que por gracia de Dios que fue manifestada, que la gracia de Dios que se manifestó y que trae salvación a todos los hombres, y hemos sido beneficiarios de esa gracia de Dios, y que mirando el gran amor que nos ha dado el Padre de ser hechos hijos de Dios, y mirando la grande misericordia de Dios
que nos ha regenerado en esperanza viva. Conviene, hermanos, vivir esperando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Señor Jesucristo. En todo momento, hermanos, estar preparados esperando su regreso. El Señor los bendiga, el Señor los guarde.